Querido Padre, Señor, en esta hora pido tu dirección, tu Espíritu, para que hables a cada uno de nosotros. Guía mis palabras, mis pensamientos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Hoy día vamos a estudiar acerca de lo que significa ser una atalaya. Vamos a estudiar acerca de lo que significa ser un reparador de brechas y de portillos. Vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Isaías 58. Y vamos a leer del versículo 12 al 14. Y he resaltado las partes principales de estos textos. Dice Isaías 58, 12 en adelante. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. La observancia, si retrajeres del día de reposo, sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Resalté ciertas porciones de los versículos para poder resaltar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero quisiera explicar lo que significa ruinas antiguas. La palabra antiguo es la palabra olam, que significa eternidad, siempre, antiguo, continuo, antaño, perpetuo o cualquier momento. El libro de Isaías dice que Él va a levantar un pueblo, va a levantar unos siervos que van a reedificar todo lo que se había construido desde la eternidad, desde los tiempos antiguos. El Señor iba a levantar sus siervos para restaurar las ruinas antiguas. Antiguas quiere decir eternas. Quiere decir perpetuo. Quiere decir para siempre. De antaño. Esto quiere decir que va a haber un grupo de personas que va a tener un trabajo de restaurar lo antiguo, lo eterno, lo que fue establecido desde la eternidad, desde los tiempos de la creación. Como sus mandamientos. Como sus mandamientos y muchas otras cosas. Ahora, también nos habla acerca de portillos. La palabra portillo en el hebreo es peretz, que es una ruptura, una brecha. En el tiempo antiguo, una ciudad se componía de murallas que protegían a la ciudad. Pero el enemigo, lo primer propósito del enemigo era venir y hacer una brecha, un hueco. Porque sabía que si trabajaba en ese hueco, tarde o temprano, esa muralla iba a caer. Y el enemigo iba a entrar por esa brecha. En el tiempo del fin habrá hombres y mujeres que restaurarán lo que Dios estableció desde la eternidad, desde la antigüedad, y restaurará
lo que el enemigo ha destruido en la muralla que protege al pueblo de Dios. ¿Estamos claros en esto? Porque esto es crucial para entender lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Ok? En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma. Ya habíamos visto esta cita, pero no la habíamos visto con su contexto. Toda institución divina va a ser restaurada en el tiempo del fin. Amen. Toda. Amen. Toda su ley. Principalmente el día del Shabbat. Y ahorita vamos a ver algo más profundo de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de sus sábados. And it's so beautiful because that very law is the revelation of his character. Y esto es maravilloso porque su propia ley es la revelación del carácter de nuestro Salvador. Ahora, si ustedes notan, aquí se nos dice que este es el fundamento de toda reforma. El reparar la ley de Dios, sus instituciones divinas. El Shabbat, el sábado, es el fundamento de toda reforma. ¿Usted cree que el pueblo de Dios hoy día estamos en una gran necesidad de un reavivamiento y una reforma? Como nunca antes en la historia de este mundo, necesitamos un reavivamiento y una reforma. Y esto es crucial para que se lleve a cabo la reforma dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, antes de que Él venga por segunda vez. Dice que es la fundación de toda la reforma. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 al 25, vamos a ver por qué se nos dice que la ley de Dios, su Shabbat y las instituciones divinas son el fundamento de toda reforma. Ustedes recuerdan, a través de la palabra de Dios, se menciona que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se iba a adorar ídolos, se olvidaba de la ley de Dios, pero el Señor levantaba a un profeta o a un rey para poder traer un reavivamiento y una reforma al pueblo de Dios, y lo primero que hacía era leer la ley de Dios. Y el pueblo era movido al arrepentimiento, a la lealtad y entregar sus vidas a su Salvador, porque se daban cuenta de que se habían alejado de su Creador. La ley de Dios siempre es el fundamento
de toda reforma. Note lo que dice Deuteronomio 6, 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si ustedes prestan atención, se nos dice que los estatutos y los mandamientos de Dios traerán vida y nos darán más vida aquí en esta tierra. Cuando usted obtiene la vida del cielo, su vida es cambiada y transformada. Por eso se nos dice que todo el principio de la reforma son la ley de Dios, sus instituciones divinas, sus estatutos. ¿Por qué? Porque en Gálatas 3:24 se nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley de Dios tiene como propósito llevarnos a Cristo, a la vida, al camino, a la verdad. Por eso se nos dice que es el fundamento de toda reforma. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ok, voy a ir despacio porque no quiero ir adelantándome para poder permitir que el Espíritu Santo pueda llevarnos al entendimiento de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Muy bien. Isaías 61, versículo del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón. Y presten atención, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué estaba apuntando? ¿O de qué está hablando en esa parte de este versículo donde dice que va a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel? ¿Usted sabe de qué está hablando? Usted sabe que esta referencia está apuntando al jubileo. Al jubileo, Jubilee. Está apuntando al jubileo y ahorita lo vamos a ver y por qué quiero que nosotros veamos esto. Versículo 2, recuerde usted esto. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿De qué estaba hablando aquí? El año 50. Ahora, en esa parte del versículo 2, está hablando del día del juicio, del Yom Kippur. Síganme. ¿Por qué? Déjenme leerlo otra vez. A ver, porque con el jubileo y... Ahorita vamos a leer nuevamente el 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar todos los enlutados. ¿De qué está hablando aquí? Del día del juicio, del día de la expiación. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 4. Nos vuelve a repetir ahora: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Usted nota que el jubileo, que el día de la expiación iba a traer ¿qué cosa? Restauración. Ahora, en este versículo de Isaías 61, nos está hablando del jubileo y nos está hablando del día de la expiación, en lo cual iba a traer bendición y restauración. Porque Isaías 61 está hablando a cada uno de nosotros. Porque todos estamos pasando por la situación de pesar, de tristeza, de carga del pecado, destrucción, ansiedad, depresión, y usted puede agregar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos días y el Señor está diciendo que Cristo Yeshua vino a traer libertad, abrir las cárceles. Pero estaba haciendo referencia al jubileo y a la misma vez estaba hablando del día de la expiación. Porque después de ahí vendría a haber una restauración completa. No más lágrimas, no más muerte, no más dolor. Breath of fresh air, cold water. Va a haber un gozo del nuevo aire, de una nueva agua. Amen. Todo nuevo. ¿Y por qué? Porque hemos sido llamados a reparar lo que se ha destruido. Para poder tener ¿qué? Un momento de escape donde usted abandona toda carga porque se la ha dado a su Salvador y el Salvador lo restaura. ¿Ah? Como un descanso. Un descanso. Amén. Amén, aleluya. Y el Señor desea que nosotros reedifiquemos las ruinas antiguas. Por eso es que dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron y que las nuevas, ¿verdad?, son las que nosotros vamos a tener ese gozo. Como Él siempre lo ha dicho y ha tenido la intención. He is a good God. Él es un buen Dios. Amén. Amén. Ahora, Levíticos 25, 8 al 10. Y normalmente no uso muchos comentarios o citas, pero en esta mañana creo que es prudente usar algunos para que quede bien claro. Pero con la pura palabra de Dios podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Ok, Levítico 25 del 8 al 10. Noten, y contaréis 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta
en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo 10. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis, ¿qué cosa? Libertad. ¿No es lo mismo que acabamos de leer? De que va a pregonar libertad. Va a pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será ¿de qué? De jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cada cual volverá a su familia. Ahora nosotros encontramos que hay un jubileo al final de los 49 años, que había un periodo de 7 por 7, 49, y durante eso se declaraba el día de la expiación. Pero en el jubileo se pregonaba libertad. Se pregonaba que usted iba a tomar su posesión. ¿Cuál es su posesión? ¿Cuál es su posesión? ¿Cuál es la herencia? La que les iba a dar al pueblo de Israel. ¿Ah? La tierra santa. The eternal life. La vida eterna. La vida eterna. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados hijos e hijas de Dios, adoptados por su gracia y por su amor. Y está bien interesante porque como habla del jubileo es algo hermoso, es algo que es como una fiesta en grande que vamos a... It's something very interesting because he's talking about Jubilee. It's like a big feast. Amen. Yeah. Yo sé que esto no lo hemos estudiado o no lo hemos escuchado o no lo hemos estudiado. Pero está muy... Pero el Espíritu Santo lo está trayendo para que lo estudiemos. Amén. Si nosotros miramos Levítico 23:34, hablará a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Cuando se cumplía el día de la expiación, después de 4 días, en el día 15, se celebraba ¿qué? La fiesta de las cabañas. Donde se nos dice, que acabamos de ver, donde se nos dice lo que acabamos de ver, que ahí se proclamará libertad. Se proclamará restauración. Porque será cumplimiento del jubileo. ¿Me están siguiendo? Vamos a verlo un poquito más profundo y vamos a ver lo que el Señor desea enseñarnos. Hay un peligro en ir en contra de los tiempos señalados de Dios. Danger. Es un peligro muy grande Ir en contra de los tiempos señalados de Dios. Ir en contra del calendario de Dios. Es un peligro muy grande. Porque note lo que dice Deuteronomio 4:2. En Deuteronomio 4:2, I believe it's not in the paper.
Deuteronomio 4:2. Miré a mi esposa que me miró como diciendo, no está aquí. Deuteronomio 4:2, apúntenlo. En Deuteronomio 4:2, este es un texto muy profundo y muy importante, porque nos muestra el peligro de ir en contra de la voluntad de Dios, de sus tiempos señalados, de su palabra, de su calendario, de su ley. Mire lo que dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. La pregunta es esta: ¿qué sucede cuando usted le quita o le agrega a la palabra de Dios? ¿A dónde usted es dirigido? Pero conforme a este versículo, cuando usted le añade y le quita, cuando usted se expone, déjeme ponerlo un poco más directo, cuando usted se expone a la predicación de algo que no es conforme a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, cuando alguien reemplaza el escrito está por razonamiento, por historias, por chistes, por drama, eso lo lleva a no obedecer a Dios. El texto lo dice. Porque si usted no le quita, no le añade, usted va a guardar los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que Él os manda. Because that won't allow us to understand his character. ¿Por qué? Porque Él permitirá que nosotros podamos entender su carácter. It changes everything. That's why I said a non-issue. It nullifies God and who he is. Por eso es importante ver esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no añadimos o quitamos, entonces viene a ser todo lo demás que de no importancia. ¿Por qué? Porque nos mostrará a nuestro Salvador. Nosotros debemos de obedecer tal y como Dios lo dejó escrito en su palabra. Exactamente. Sister say, we need to obey accordingly to what God Adonai have said Amen. to us. Amen. Sin quitarle ni añadirle. Cuando nosotros empezamos a decir es que yo creo, o porque aquel dice, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque ahí está agregándole ¿qué? Su propio razonamiento. Deje que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, lo guíe a toda verdad. Y la promesa es que la verdad os hará libres. All from him is for the good of us. Todo lo que proviene de Él es para nuestro beneficio. Todo. Miren el peligro de cambiar los tiempos señalados de Adonai. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32 y 33. Recordemos que el pueblo de Dios
se había dividido en dos grupos. Un grupo estaba compuesto de la tribu de Judá y de Benjamín. Y había otro grupo que se llamaba Israel, que estaba compuesto por las otras 10 tribus. Jeroboam era el rey de Israel, no de Judá. Y este rey, dice la palabra de Dios, que entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, que era lo que se celebraba en el mes séptimo a los 15 días. ¿La fiesta de qué? Del Sukkot, de los tabernáculos. Pero aquí vino Jeroboam y dijo, no. Ahora vamos a hacerlo en el octavo, a los 15 días. Sigue diciendo, fíjese lo que dice. Conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá. El mismo Jeroboam estaba diciendo, ahora Israel, las 10 tribus, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos en semejanza igual a Judá, pero nosotros lo vamos a hacer en el octavo mes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jeroboam? Un cambio. Un cambio. Y se atrevió, dice, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel el sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había, ¿qué cosa? Inventado de qué? De su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfumes. O sea, Jeroboam dijo, yo voy a cambiar los tiempos. Yo voy a cambiar el calendario. Porque a mí se me ocurrió. Porque yo lo deseo. Pero si Dios tiene tiempos señalados, específicos, usted y yo tenemos que guardar los tiempos señalados y los específicos. Ya. ¿Por qué? Porque si no estaríamos ¿qué? Agregando, quitando de la palabra de Dios. Y nos llevará a hacer ¿qué cosa? Idólatras. ¿Es peligroso? Sí, porque ahí se está haciendo no la voluntad divina, sino la voluntad del enemigo. Y ahorita estamos igual, pastor. Sí, lo mismo. La gente también, ¿verdad? Sí. Cambiando todo lo de Dios por lo que la gente quiere. Este es un peligro muy grande. Ahora, ¿por qué el octavo? Porque el octavo significaba un ¿qué? Un nuevo comienzo. Y Jeroboam lo entendía y dijo, vamos a hacer todo nuevo. Lo voy a poner en el lenguaje actual. Vamos a iniciar un nuevo orden mundial. Exacto. Eso es lo que quería hacer Jeroboam. Y lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy día dentro del pueblo de Dios.
Porque esto sucedió dentro del pueblo de Dios. Todo sucede en casa primero. Everything happened first where? In the house. Yeah. Ahora, déjenme leerles un comentario referente a esto. El atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado las instituciones divinamente establecidas no quedó sin reprensión. ¿Cómo se le llamaba a la fiesta de los tabernáculos? Institución divina. ¿Qué es lo que se va a restaurar en el tiempo del fin? Toda institución divina. ¿Me están siguiendo? Bueno, no me sigan a mí, véanlo. La lectura. Porque hay gente que quiere que no solamente se use la Biblia, sino que se usen alguna cita para poder decir, pero el Señor le llama a la fiesta de tabernáculos institución divina. Y la institución divina va a ser ¿qué? Restaurada. ¿En cuándo? En el tiempo del fin. Recordemos, ¿iba a decir algo? Pues esos son los portillos que se tienen que ratificar, esos son los que habla Isaías. Those are the breaches that they need to be restored. Esos son los portillos que tienen que ser ¿qué? Restaurados. No solamente es el Shabbat, el sábado, sino toda institución divina. Todo tiempo señalado de Dios. Aquel que no sigue el calendario de Dios está inventando una doctrina que no es bíblica. Así de claro. ¿Estará siguiendo el ejemplo de quién? ¿De Jeroboam? Se me ocurrió. I thought about it. Se me ocurrió y ahora yo lo hago así como yo lo pensé. Peligro. Cuidado. Peligroso. Very dangerous. Muy peligroso. Usted no puede cambiar los tiempos señalados de Adonai, de Elohim. Amen. Porque se estará poniendo en un lugar donde lo va a llevar a la destrucción completa. Porque la palabra de Dios dice que el idólatra no entrará en el reino de los cielos. Y Jeroboam, al cambiar el calendario de Elohim, llevó a todo el pueblo a ser idólatra. Llevó al pueblo a perderse. Y hoy día hay muchos que están haciendo la obra de Jeroboam. En el tiempo del fin va a haber un poder adentro y afuera que tratarán de cambiar los tiempos y la ley. Mire lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y medio tiempo. El octavo día era una invención del hombre. El séptimo es de Elohim. El calendario de Jehová es de Jehová, de Elohim. El calendario que se está imponiendo viene de quién? Del enemigo.
Se ha ido cambiando el calendario. Ahora hay muchos calendarios que empieza el lunes y termina el domingo. Estos cambios se están llevando delante de ¿quién? De nosotros. Pero eso es de plano, ya sé, ¿verdad? Y se está cumpliendo la profecía delante de nosotros. En muchas ocasiones hablamos de que el enemigo quiere cambiar la ley. Pero muy poco o nada se habla de los tiempos. Lo cual hemos visto que son llamados instituciones divinas. Vayamos a Ezequiel. Ezequiel, vamos a leer el versículo 36 del 27 al 28. Miren, el que nos lleva a toda la verdad no es un presentador, no es un líder, no es un maestro. El que nos lleva a la verdad es el Espíritu. Amen. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas, Él es el que redarguye. Él es el que nos mueve para que nosotros escuchemos y aceptemos. Cuando somos movidos, lo primero que hay que hacer es quebrantar ¿qué cosa? El yo. Para aceptar la verdad. Cuando usted acepta la verdad del Espíritu Santo, la cual se le está mostrando, la verdad de la palabra de Dios, esa verdad unifica. Y a veces hay que tener paciencia. Y permitir que el Espíritu Santo trabaje en los corazones. Por eso la obra de un servidor no es convencerlos. Esa no es mi obra, ese no es mi lugar. Mi lugar es compartir, mi obra es compartir lo que Dios, Adonai, Elohim, me ha mostrado a mí. Y yo compartirlo con ustedes. El que convence no es el ser humano. El que convence es el Espíritu de Dios. Y cada uno de nosotros, Dios sabe los tiempos. Dios sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Lo que usted y yo tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, es responder a la invitación de Dios. Cuando usted responde, el Señor actúa. Y si usted permite que el yo muera, el Señor nos va a mostrar su verdad y va a unificar a su pueblo. A su pueblo, estoy hablando en singular, a su pueblo, no a sus pueblos. Porque en el tiempo del fin habrá solamente dos pueblos. El pueblo de Adonai, de Elohim, de Dios, y el pueblo del enemigo. And I'm well pleased that when you share, Y estoy agradecido por lo que se comparte. it is from the spirit of prophecy and
the word. Es lo que estamos viendo acerca del testimonio y de su palabra. Veamos Ezequiel 36, 27 al 28. Y querido Señor, sigue dirigiéndonos en este estudio. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Ezequiel 36, 27, 28. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Noten, está hablando de estatutos, preceptos. Versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. ¿Cuándo será reedificado? ¿Cuándo? En el tiempo del fin, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser reedificado? Cuando usted responde a la invitación de Dios, de Adonai, cuando usted se arrepiente, se limpia de pecado, Amen. empieza la restauración. Cuando usted quebranta el orgullo, el yo, empieza la restauración. That's beautiful. At any time, it's always out there. He just wants to open our eyes. Es en cualquier momento, está aquí. Él quiere que abramos nuestros ojos. Porque la restauración no es en el futuro, es hoy día. Cuando usted responde a la invitación de Dios, de Elohim. Sigue diciendo: yo Jehová, versículo 36. Yo Jehová he hablado y lo haré. 37. Así ha dicho Jehová el Señor: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Versículo 38. Ahora noten, presten atención. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Las ciudades restauradas van a ser habitadas por ¿quiénes? ¿Por quiénes van a ser restauradas? Por los hijos obedientes. Por los hijos obedientes, que van a ¿qué? No solamente a quebrantar su orgullo, limpiarse para ser restaurados, sino que van a guardar ¿qué cosa? Sus estatutos, sus preceptos, y van a seguir el calendario de Elohim, de Dios, Wherever he goes. a donde Él sea que Él vaya. Está aquí en la Biblia. Amen. Esa palabra estatuto es muy importante. Por lo menos cuando se rentó este lugar se firmó un estatuto. Y si usted no cumple con ese estatuto, patitas para que te quieran, Ujú. hasta la cárcel. Ujú. Entonces eso es lo que está pasando en el mundo, que la gente no respeta los estatutos. Porque el enemigo se ha encargado de ¿qué? De ponerlo abajo de la carpeta.
Ahora, los estatutos de Dios están desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero dice que lo que va a ser restaurado van a ser habitados por hombres y mujeres fieles. Porque es un reino. Porque es un reino. Y van a ser hombres y mujeres fieles a los estatutos, preceptos, leyes que seguirán el calendario de Elohim, de Dios. Y a esto se le llama ¿qué? Restauradores. Usted y yo somos restauradores. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Permitir ser usado por su Dios. Para que usted proclame esta maravillosa verdad. Allí es donde tenemos que nosotros permitir que seamos esas atalayas en este tiempo del fin. Tenemos que empezar a decir, despierta, prepárate, prepárate, prepárate. Eso es más profundo. Porque Fuerte, primero Paco. tiene que ser restaurado en mí. Esto es muy profundo porque primero la restauración, como leímos aquí en Ezequiel 36, inicia ¿en dónde? En mí. Esas instituciones, esas fiestas tienen que ser instituidas en mi corazón primeramente. Ahí es donde entra el Ruach HaKodesh, ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque yo le estoy permitiendo. Amén. Enséñame, ayúdame. Yo no sabía, yo no conocía, porque en las instituciones donde yo acostumbraba a ir, no me enseñaron. No es mi culpa, pero yo quiero aprender. That's when we allow the Holy Spirit to come into us in that way that we can cry out, say, we don't know anything about this because we have been in places that they have not preached or thought about this, but now we cry out for the Holy Spirit, for a Ruach HaKodesh to come over and to guide us to the truth. Mire Ezequiel 36, 27. Ahí nos dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, para que seas fiel a todo, a toda su palabra, a toda su ley. And I will put my spirit in you, in that way you can be faithful to my whole law. Tristemente hay personas rebeldes, tristemente. Pero hermanos, la verdad se nos ha dado a nosotros. But the truth is being exposed to you. La verdad se nos ha dado a nosotros. ¿Cómo usted va a responder? Allow our heart to be broken. Yeah. Permita que su corazón, mi corazón, sea que roto, quebrantado. ¿No es fácil? It's like turning the cold water in a shower on. Es como cuando usted se está bañando y empieza a ponerle el agua helada en la regadera. ¿Qué es lo que siente? You gotta dance around. Usted va a empezar ¿qué? A bailar ahí en la regadera. But you gotta do it. You gotta be the one. Pero usted tiene que hacerlo, tiene que permitir, usted tiene que permitir, usted tiene que responder a la invitación de Elohim, de Dios. Responda y diga, yo quiero, como dijo la hermana, yo quiero, enséñame. Because you know the good benefits of it. You just gotta do it. You gotta do it. Porque usted conoce que los beneficios de hacerlo y lo tiene que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. Porque toda institución divina va a ser restaurada en el tiempo del fin. Amen. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley, en toda la ley. Porque no solamente el cambio
que el enemigo quiere hacer es en la ley, sino en los tiempos, en los estatutos, en los preceptos, en los decretos. Y todo va a ser ¿qué? Nuevamente restablecido, restaurado. Ahorita, sigue, habla. Sí. Habla. Y los tiempos y la ley van juntas, no se pueden separar. And the times and the law are all together. You cannot separate it. No. Y no esperemos que esto se va a reparar mientras estemos tranquilos. Es que tiene que haber una revolución, tanto en lo físico como en lo espiritual. Miremos a Israel. Ahorita hay una revolución. Que en medio de ese caos, el Señor es el que trae la paz. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, la promesa del Señor es que va a restaurar todo en usted hoy día. No mañana, no en un mes, no en un año. You know, this all lifts God up. This information lifts God up when He chooses for us to go about doing it. El Señor siempre ha traído todo lo que necesitamos saber en el tiempo en que necesitamos saberlo. Why? ¿Por qué? Because He has all of creation, all the intelligent creation is watching this. ¿Por qué? Porque toda la creación nos está observando. And this is going to fulfill Genesis 3:15, where Satan made the claim, you won't have anybody doing it for you unless you whack. Y ese es el cumplimiento de Génesis 3:15, porque el enemigo dijo, no vas a tener a nadie que va a hacer esto, sino que tienes que ser ¿qué? Duro. And God said, no. At the end of 6,000 years, I will have a people made ready. Y el Señor le dijo, no, al final de los 6,000 años voy a tener a un pueblo el cual estará preparado. And they'll do it before all this pressure starts happening because they have free will. Y ellos lo van a hacer aún en medio de la presión, del caos. ¿Por qué? Porque tienen un libre albedrío. And all the angels in heaven and all the intelligent beings in heavens are going, gloria a Dios, to the kingdom, to the kingdom, to the kingdom. Y el Señor en el reino de los cielos, los ángeles lo saben y estarán proclamando gloria a Dios y todo para su reino, todo para su reino, todo para su reino. Amen. Levítico 23:39. Y ya voy a terminar, ya me alargué. Está bueno, hermana, sí. Levítico 23:39. ¿Lo tienen? Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. ¿De qué fiesta está hablando? Del Sukkot, de los tabernáculos. Sigue diciendo, el primer día será de reposo, sábado, y el 8º día será también día de reposo. Habrá 2 sábados. Si nosotros miramos la gráfica que nosotros vimos, que nosotros leímos anteriormente acerca del jubileo, cuando nosotros miramos en Isaías 61, versículo del 1 al 4, y Levítico 25, del 8 al 10, que un jubileo constaba de 7 años. Y al final del jubileo había un 8º, que era también un sábado. Espéreme, déjeme preguntarle. ¿Eso quiere decir que hay más sábados? Sí. Si hay más sábados, ¿usted quiere guardarlos? Usted sabe que la razón por la que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por Babilonia fue porque rechazó el jubileo. Fue porque rechazó los sábados de Dios.
Y en el tiempo del fin, Babilonia va a agarrar de la misma forma a muchos por rechazar los sábados de Dios. Ya lo tiene. Algún día vamos a estudiar un poco más acerca del jubileo. Yo sé que esto para muchos es algo nuevo. Déjeme decirle que no es nuevo, porque lo acabamos de leer en Levítico, en Isaías. Es algo que Dios estableció para que nosotros prestemos atención a los tiempos señalados de Elohim, de Dios, para que estemos listos, preparados, gozándonos en el gozo de Dios. Amén. Qué alegría, qué gozo. ¿Usted está dispuesto? Para muchos va a decir, ay no, otro sábado. No, pues qué carga. Pues si es carga guardar el sábado semanal, el Shabbat semanal, déjeme decirle que en el cielo se van a seguir guardando los sábados del calendario de Jehová, Isaías 66. Los chabatón. El Señor lo que quiere es la integración total de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. And isn't this beautiful to think about in the future? Eso no es maravilloso que lo que estamos pensando en el futuro. A Sabbath, on the Sabbath, Oh, on the Sabbath. yeah. He represents the Sabbath, and we'll always be working towards a constant Sabbath for Yeah. eternity. De sábado en sábado, de sábado en sábado, porque Él es el sábado, es el reposo, y va a ser constante ese reposo, que cuando usted está unido con Cristo Yeshua, usted entra en su reposo, porque el reposo es su Salvador, su Mesías, Cristo Yeshua. And we're going to spend the whole eternity getting closer and closer Yeah. and closer and closer and closer and closer and never get there, but we're always closer and closer and closer. Y vamos a dedicar toda una vida en estar, ¿qué? Acercándonos, acercándonos, acercándonos. Y siempre vamos a estar, ¿qué? Acercándonos, aprendiendo, aprendiendo, acercando, aprendiendo, viviendo, acercando, gozándonos. Amen. Por toda la eternidad. Amen. Y no solamente eso, dice el libro de Apocalipsis, que de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, vamos a ir al árbol de la vida, y cada mes va a haber un fruto diferente. Cada mes el pueblo se va a unir para unirnos, para gozarnos, para alabarle. ¿Cuándo? En sus tiempos señalados. ¿Cuándo? Conforme a su calendario, no al suyo. Yeah, time's going to change. ¿En qué jubileo estamos? Si yo creo que Cristo viene pronto, que Yeshua viene pronto, podría decir que estamos en el último jubileo. Y en este último jubileo, las profecías se están cumpliendo como nunca antes. No es tiempo de decisiones. No es tiempo de que nos limpiemos para que el Señor restaure. Sentimos que estamos viviendo ya en estos tiempos ya. Because we are in the last days. Hermanos, yo no puedo decir con exactitud si estamos en el último jubileo. Las señales nos indican. Las señales lo están indicando. No estoy poniendo fechas. Le voy a decir por qué. Recuerde que en el tiempo del fin, el tiempo será cortado.
será cortado. Ni usted ni yo sabemos cuándo el Mesías, cuándo Yeshua, Cristo, vendrá. Pero las señales allá afuera y adentro del pueblo de Dios nos indican de que ya viene, está pronto por venir. Y el Señor en su palabra dice que cuando veáis estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. And the word of God say, when you see all those things happening, rise up your head, because your redemption is soon to come. And to answer your question, I say it is the last as we understand it today. Y para responder es la última en lo que nosotros estamos entendiendo hoy día. Because by next year, we shall be much more greater. ¿Por qué? Porque de aquí en, maybe not a year, maybe in a few days. Or yeah. Porque tal vez en unos días nuestro entendimiento se va a abrir más y vamos a decir, Yeah, not year, Jubilee. The next Jubilee will just expand and expand and expand. ¿Por qué? Porque se va a ir expandiendo la verdad. Much to do much in a short period of time. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a apresurarnos en el corto tiempo que nos queda. Y el Señor nos va a dar ese entendimiento y esa sabiduría porque Él lo ha prometido. Ahora, si usted está dispuesto, Así es. Sí, ya si usted ha quebrado ¿qué? el yugo. Su corazón, su yo. Porque miren, en Ezequiel 36, vamos a leerlo. Pastor, yo creo que todos los que estén preparados son los que van a darse cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 36, versículo 25 al 28. 36. Sí. Acá donde leímos. Es donde nosotros acabamos de leer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que lo limpia? Él. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser limpio? Aceptarlo. Límpieme. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién es el que cambia el corazón? ¿Quién es el que pone el espíritu? Él. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Para aquellos que no conocen los estatutos y quieren conocer algunos, lea Levíticos 23. Lea Levíticos 23. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que usted tiene que poner por obra? Los estatutos y los preceptos bajo la dirección y el poder ¿de quién? Del Espíritu. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Déjeme preguntarle. ¿Abraham llegó a la tierra prometida? No. Su descendencia tenía. ¿Jacob? Tampoco. ¿Isaac? Entonces, ¿qué recibieron ellos? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a recibir? Promesa. Si usted lee en Hebreos 11, ellos tenían puesta su mirada, su fe, no aquí, en esta tierra. ¿La tenían en dónde? En la tierra celestial, en el reino de Dios. They have put their sight not in the things of this earth, but in the kingdom of heaven. Y la promesa de Dios es de que lo van a recibir.
como es la promesa para usted y para mí. Por eso, la fiesta de Sukkot, usted es peregrino. Usted no es de aquí. Usted es del reino de Dios. El reino de los cielos. ¿Estamos solamente de qué? De paso. Somos peregrinos. Por eso es una promesa. La dejó para que nosotros continuemos. Lea Hebreos 11. ¿Dónde estaba la fe? Estaba puesta en la promesa del reino de los cielos. Donde vamos a ir a adorar a Dios conforme a su calendario, conforme a sus tiempos señalados, conforme a sus sábados, conforme a lo que Él estableció desde la eternidad, para que usted y yo nos gocemos en Él. Gloria a Dios. And the great, as you say, greater things. Y en las cosas mayores, I think of how great God is. He makes things not complex. He makes the complex things simple. Él hace de las cosas difíciles, las hace simples. So this great thing is, He asks us in verse Ezekiel 36:26. He asks us, in essence, He says, "It is yours if you will but reach out your hand and grasp it." En pocas palabras, lo que nos está diciendo en Ezequiel 36 dice, es suyo, pero usted tiene que tomarlo, arrebatarlo. How much more greater is that? But yet it's so simple. Cuán maravillosas son las cosas, pero tan simple de nosotros de ir y tomarlo. Pero muchos que nos tiembla la mano. No queremos. Agárrelo, arrebátelo, clámelo. Es suyo, ya fue hecho. El Señor le dice, yo ya lo hice. Lo he hecho por usted. Arrebátelo, clame. Por el reino, por el reino, por el reino. ¿Usted recuerda lo que estudiamos la semana pasada? El tiempo de la gracia se está acabando y si usted no clama, y si usted no clama, no grita, usted no recibe. Exacto. Y si no escuchó ese estudio, escúchelo ahí en el internet. Porque estamos viviendo en el tiempo en que tenemos que clamar, llorar, pedir, reclamar, demandar. Amen. Demandar la promesa de Elohim, de Dios, para nuestras vidas. Porque cuando nosotros respondemos a nuestro Dios en ser fiel a Él, Él ha puesto todos estos estatutos explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Los estatutos no eran algo que tenían que pasar con la muerte de Cristo. The statutes were not things that they had to be done with the death of Christ, of Yeshua. Sino que Dios los estableció para nuestro beneficio. God established all of this for your well-being. Para nuestra protección. Para su protección. ¿Por qué? Porque el hueco que se hizo se repara y el enemigo ya no puede entrar. Ya no entra. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, Yeshua. Cuando cuidemos de poner por obra, viviendo todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha
mandado. Hermanos, hermanas, la justicia que es Cristo, Yeshua HaMashiach, viene a ser una realidad cuando usted empieza a vivir la vida de su Salvador. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos dice que Él desea tomar posesión de su vida. Y cuando Él lo hace, le da vida. Y la vida que usted empieza a vivir ya no es su vida. ¿Es la vida de quién? Yeshua. De Cristo, Yeshua. Eso quiere decir que su orgullo, su suficiencia propia, su confianza en el hombre, se quiebra, se rompe, se destruye y ahora empieza a confiar, depender, escuchar solamente a Dios, a Elohim. Y empieza a reconocer su voz. Empieza a escucharlo. Y empieza usted a entender y aprender la voluntad de Dios. Porque usted sabe cómo usted llega al conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando seguimos. Usted sabe cómo, vamos a verlo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Usted tiene alguna pregunta y no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. En Romanos capítulo 2, versículo 17 y 18, nos muestra cómo usted conoce la voluntad de Elohim, de Dios. Romanos 2, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Note lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Elohim, de Dios? ¿Cómo usted conoce lo mejor de Dios? ¿A través de qué? Por la ley. A través de su ley. A través de sus estatutos. A través de sus preceptos. A través de sus decretos. Usted conoce la voluntad de Dios para su vida. Para mi vida. ¿A qué me lleva esto? A que no podemos dudar más de la palabra de Dios. Creo que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, nos ha mostrado en una forma simple lo que Dios instituyó y lo que quiere restaurar. Conoce la voluntad de Dios. Síguela. Vívela. Compártela. ¿Por qué? Porque los únicos que van a entrar al reino de los cielos son aquellos que han entrado en el pacto de Dios, en el pacto de Adonai, de Elohim. Deleítate en Dios. ¿Usted cree que el Dios tiene su calendario solamente para ser un Dios fuerte, un Dios de autoridad, un Dios que inspira miedo? No,
El Señor dice, deleítate en tu Dios. Gózate. Miren Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Todo esto que hemos visto, el Señor nos lo ha dicho para que nos deleitemos en Él. Para que nos gocemos en Él. Para que crezcamos en Él. Mire, Salmo 73, versículo 25. ¿Lo tienen? Ya que Manuelito me dijo que le siguiera. Pero más tarde le toca a él el estudio. Note el versículo 25. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Noten la siguiente parte del versículo. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, hemos llegado a ese lugar donde podemos decirle a Elohim, a nuestro Dios, lo que más yo deseo en esta tierra eres tú. Lo que más deseo en esta tierra es tu presencia. Lo que yo más deseo en esta tierra es tu dirección, es tu voluntad. Lo que más deseo eres tú. Romanos capítulo 11. Versículo 36. Porque cuando usted, el mayor deseo que usted tiene es Dios, Elohim, a Yeshua. Cuando ese es su mayor deleite. Hermanos, cuando usted conoce las instituciones divinas que Dios está queriendo restaurar, usted se goza, y no lo digo solamente de labios hacia afuera, porque yo me he gozado con todos los tiempos señalados que Dios ha establecido para que conozcamos su plan de redención, el plan de la salvación, y me gozo con mi Dios, y me gozo con ustedes, con mis hermanos, con mis hermanas, porque el propósito de todo esto es unificar al pueblo de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que tengo es para Él. Gózate, deleítate en tu Salvador y clama gloria a Dios por todos los siglos, porque es grande y maravilloso, bueno en amor y misericordia, que te está esperando a ti y me está esperando a mí para que respondamos a su invitación, a que seamos fieles, no con tus fuerzas, sino a través del Espíritu de Dios, para darnos nuevos pensamientos, nueva vida, nuevos propósitos, nuevos objetivos, de solamente deleitarnos, alabando, glorificando a nuestro Dios, a nuestro Creador. ¿Tú qué le respondes? Sí. 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 Yes. Por su reino. Amén. Él es el Rey. Gloria a Dios. Aleluya.
Respóndele al Señor.